chicos, aquí Aspachi999 y sé que este tutorial ya lo había hecho antes, pero pues antes no tenía los suscriptores no me hacían las preguntas. Pues sí, si no has visto el título, nada más pusiste el video, pues te voy a enseñar cómo activar las miniaturas para tu canal de miniaturas personalizadas para tu canal de YouTube. Así que pues nada más únicamente van a necesitar su navegador favorito, que en mi caso es Google Chrome. Ok, nos metemos y pues ya estoy dentro de mi canal. Bueno, van a necesitar ¿cómo decirle? Meterse a YouTube, pero como si fuera el de PC, solamente lo ponen en YouTube, se meten y ya, todas esas cosas. Bueno, déjenme explicarles más o menos porque sé que no me están entendiendo hasta ahorita. A ver, esperamos a que se ponga mi maldito tecladito. A ver, a que yo tuve. Rápido. Me estoy grabando este video a las 5:42 am, muy tempranito, madrugo. Ok, aquí está YouTube. Dejarlo una vez. No sé por qué siempre que pongo YouTube me aparece relacionado a una bella. Bueno, ok, eso no importa ahorita mismo. Se me quedó trabado. Ok, YouTube. Ok, ya se está poniendo. Solo una vez. Coño. Ok, bueno, no creo que les aparezca así. Ok, si no les aparece así, les va a aparecer en el normal. Ay, pero qué pedo. Ay, qué pedo. Ok, pinche lag. Bueno, le van a picar a los tres puntitos. A los tres puntitos he dicho. A los tres puntitos. No manches, no hay mucho lag. Bueno, le van a picar a los tres puntitos. No, pues la verga. Ok, bueno, bueno, le va a aparecer esto y se van a ir hasta mero abajo y le van a picar a una opción que diga desktop. Sí, creo que se llamaba. Y pues ya los va a mandar como pues para esta página. Le van a picar en su iconito, pues en la foto de perfil que ustedes tengan. Ok, le pican, he dicho, piques carajo. Ok, les aseguro que ahorita sí funciona, chicos. Miren, se pone en azul cuando le pica. Bueno, aquí un pequeño corto hasta que resuelva eso. Bueno, ok chicos, ya dentro que pues se le haya puesto esta imagen, le van a picar, bueno, en la cuenta que ustedes vayan a configurar, le pican aquí como a una tuerquita más o menos, le pican y les va a aparecer este pequeño menú que les aparecerá su nombre, cambiar contraseña, y se van a ir aquí a funciones adicionales y ver funciones adicionales. Ok, esperamos y pues aquí le van a aparecer todas las cosas que pues puedes activar, pero para activarlo necesitas tener estas dos cositas que es normas de comunicación y derechos de autor. Necesitarán estar en buen estado. Bueno, pues ya nada más aquí le pican sí, en activar, no, en verificar, le pican en verificar. A partir de aquí es
le pican en mensaje de texto con verificación. Ok, aquí pues mi país es México y pues van a poner 044 con su número, obviamente no van a poner el de otra persona porque pues estarán verificando esta cuenta con ese teléfono. Ya de ahí les llegará, bueno, le ponen en enviar, les llegará el SMS, ponen la contraseña o no sé cómo se le llamaría, y pues ya estaría verificada su cuenta. Creo que les ofrecerá miniaturas personalizadas y eventos en directo, creo que sería. Y pues ya las demás, pues yo diría que si las dejaran hasta dentro de un tiempo, porque ya lo que tendría que ser obtención de ingresos, no, videos de mayor duración también se los añade, contenido de pago, aplanaciones de Connect ID, y financiamiento de fans tendrían que ver con lo del partner. Y pues yo no me quiero meter en esas cosas. Pues gracias chicos por ver este video, espero que les haya servido de mucho. Si me notan la voz un poco ronca es porque voy madrugando. Pues así que nada, like, favorito, comenta, suscríbete para más. Y pues es el tercer video que subo seguido, así que adiós. I said, oh my, look at those eyes, they be so fly, but they be so blind. She must have a thing for men with no style, or he must have a thing that makes him go wild. I said, oh my, look at that smile, checking those lips upon the wrong guy.